¿Qué tal, amigos televidentes? Me encuentro frente a las instalaciones de la Embajada de Ecuador en Londres. Hoy, al conocer el arresto del ciudadano Julian Assange, quien permanecía refugiado aquí en la Embajada de Ecuador, justamente a mis espaldas. Hoy la Policía Metropolitana ha llegado hasta este lugar aproximadamente a las 11 de la mañana. Fue trasladado a una prisión dentro de la ciudad de Londres y luego quizás posteriormente será extraditado hasta los Estados Unidos. Conozcamos lo que aquí ocurrió. Este jueves fue arrestado el polémico hacker Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que publicó documentos secretos que exhibieron al gobierno estadounidense. La detención se hizo específicamente en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange había vivido ahí desde 2012, pero el gobierno ecuatoriano le revocó el asilo. La Policía Metropolitana de Londres anunció que el arresto fue realizado en parte para cumplir una orden de extradición presentada por las autoridades estadounidenses, donde podría ser enviado a juicio por el cargo de ataque informático si es extraditado a Estados Unidos. Assange fue captado en video cuando policías vestidos de civiles lo bajaban por las escaleras de la embajada ecuatoriana, ubicada en la acaudalada zona de Knightsbridge, para subirlo a una camioneta de policía color gris. Precisamente nosotros desde la madrugada hemos posicionado el tema de que no tuvimos derecho a defendernos. Esta era la preocupación y sobre todo una preocupación a nivel internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 25/2018, había advertido que previo a la terminación del asilo tenía que existir una entrevista con el asilado. No se ha realizado ni tampoco se ha verificado. Precisamente esa era nuestra preocupación, si es que había elementos de investigación, en lo mínimo teníamos que haber sido notificados para poder ejercer el derecho a la defensa. En este mismo momento yo puedo decirles que no conocemos el contenido de la resolución y qué posibilidad habría de recurrir de esa decisión, que ya está consumada. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que su gobierno decidió revocar el asilo a Assange por haber violado reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada. Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. Solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer, no actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos.
Lenín Moreno puede denunciar a Julián por muchas cosas, pero más bien lo que se dice es que el internauta reveló información de carácter sensible de Moreno. Recientemente Wikileaks reveló la vinculación de Lenín Moreno con una trama de lavado de dinero a través de empresas offshore. El caso es conocido como los Sina Papers. Se le acusa al señor Assange que ha roto algunas normas, reglas de asilo dentro de la embajada y que por eso justamente fue arrestado. Es lo más ridículo que he escuchado. ¿Cuáles normas? ¿Cuáles normas? Como el hecho de no utilizar internet y él lo utilizaba. Es lo más ridículo que he escuchado. ¿Por qué no podría usar internet? ¿Por qué un asilado político no puede usar internet? Es ridículo. Por eso estoy diciendo que Lenín Moreno le ha llenado de vergüenza al país. Julián Assange no estaba en una cárcel, en teoría, porque la embajada se convirtió en una cárcel. Julián Assange no era un reo, era un asilado político. Además, recordemos que la relación entre Assange y Ecuador ha sido complicada a pesar de que la nación sudamericana le otorgó el asilo diplomático y le ofreció la nacionalidad. Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros claves de esta organización de Wikileaks y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno. Que los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange han sido suspendidos el día de ayer por resolución ministerial de la Cancillería debido a varias irregularidades encontradas en su trámite. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, asegura que Lenín Moreno lo entregó a la embajada a cambio del apoyo financiero de Estados Unidos. ¿Será cierto eso? Escuchemos sus declaraciones. Wikileaks, con la cual no tiene contacto a Assange, divulgó casos de corrupción de Moreno muy graves. Moreno se hubiera a la cárcel, pero antes de irse a la cárcel quiere morir matando. Entonces, en su odio patológico, en su deseo de venganza, lo que ha hecho es entregar a Julian Assange a la policía británica. Como Wikileaks publicó estos documentos, la cuenta, además de muchas otras pruebas, mensajes, facturas, etcétera, que ya eran públicos, ya estaban en la web, este tipo se desquita contra Julian Assange. En el año de 2018, a mitad del año 2018, visitó Mike Pence Ecuador y ahí se negociaron tres cosas básicamente. Aislar a Venezuela, como lo ha hecho con tanto entusiasmo, dejar en impunidad a Chevron, como lo ha hecho con tanto entusiasmo, y entregar a Assange. Decidió permitir a la policía británica que entre en nuestra embajada para capturar a un asilado y a un ciudadano ecuatoriano. Algo inaudito. Es un día de luto en la historia de la humanidad y la humanidad jamás va a olvidar una traición de esta índole. De ahora en adelante, la traición llevará por nombre Lenín Moreno. ¿Podría Naciones Unidas tal vez impedir la extradición de Julián Assange? No, no ha podido porque las Naciones Unidas ya sentenciaron hace 3 años que Julian Assange estaba en detención arbitraria. Las Naciones Unidas ya le habían ordenado prácticamente al Reino Unido que tiene que dejar libre a Julian Assange. No lo hicieron, las Naciones Unidas no podrán hacer nada al respecto. Quien también se pronunció ante este hecho es Theresa May, primera ministra del Reino Unido, quien dijo sobre el arresto de Assange que nadie está sobre la ley. European Council. But before I do, I am sure that the whole House will welcome the news this morning that the Metropolitan Police have arrested Julian Assange. Arrested for breach of bail after nearly 7 years in the Ecuadorian embassy. He has also been arrested in relation to an extradition request from the United States authorities. This is now a legal matter before the courts. My right honourable friend, the Home Secretary, will make a statement on this later. But I would like to thank the Metropolitan Police for carrying out their duties with great professionalism and to welcome the cooperation of the Ecuadorian government in bringing this matter to a resolution. Mr. Speaker, this goes to show that in the United Kingdom, no one is above the law. Para darles una mejor referencia, a Assange se le ha acusado en varias oportunidades de filtrar información de grandes escándalos políticos y financieros, y al parecer hay muchos países que no les conviene que él siga libre, ya que representa un peligro para la seguridad de grandes potencias como lo es Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha investigado el papel de Assange, de 47 años, y de Wikileaks en la filtración de documentos clasificados. En noviembre se reveló accidentalmente que había presentado en secreto cargos formales en su contra. Pero el arresto de Assange este jueves 11 de abril se debió originalmente a un cargo leve. Es acusado en el Reino Unido de intentar fugarse mientras estaba bajo fianza, y la Policía Metropolitana indicó que el arresto fue por una orden emitida en 2012 por la Corte de Westminster, debido a que Assange no se presentó. Bueno, lo que hemos demostrado hoy es que nadie está por encima de la ley. Julian Assange no es un héroe. Él está escondido de la verdad durante años y años y es correcto que su futuro sea decidido en el sistema judicial británico. Quiero decir, no es que Julian Assange haya sido secuestrado en la embajada ecuatoriana. En realidad, es Julian Assange el que tiene como rehén a la embajada ecuatoriana en una situación que es absolutamente intolerable para ellos. Así que esto se decidirá correctamente, independientemente por el sistema legal británico, respetado en todo el mundo por su independencia e integridad, y ese es el resultado correcto. Por otro lado, este famoso hacker también es sospechoso de ayudar a Rusia a entremeterse en elecciones, como en la presidencial de 2016 en Estados Unidos, al difundir contenido robado de las computadoras de la campaña de Hillary Clinton y del Partido Demócrata. En julio, el Departamento de Justicia imputó a 12 agentes de inteligencia rusos por ciberataques a dichas computadoras. Los papeles de la acusación sostienen que por lo menos uno de los agentes estuvo en contacto con Wikileaks. El arresto de Assange abre una puerta vía para las investigaciones de contrainteligencia estadounidenses acerca de los intentos de Rusia para ingerir en las elecciones presidenciales. En junio de 2012, Assange corrió a la Embajada de Ecuador en Londres porque se le estaba acusando de abuso sexual a 2 mujeres en Suecia y pues para evitar la extradición buscó refugiarse en Londres. En ese entonces, Suecia retiró la solicitud de arresto contra Assange en 2017, aunque los procuradores indicaron que el caso no estaba cerrado y podrían retomarlo. La decisión de detener la investigación no es porque no hayamos podido hacer una evaluación completa de las pruebas en este caso, sino porque no hemos podido avanzar más en la investigación. Assange, quien nació en Australia, creó Wikileaks como un medio para que se pudieran publicar de manera anónima materiales secretos. Lo que más atrajo la atención fue en 2010, cuando difundió más de 90.000 documentos y videos relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak. Ahora vemos que los periodistas y los editores se enfrentan a una persecución política por hacer su labor. Déjenme recordar que en el 2010 nosotros sí publicamos este tipo de datos en coordinación con los principales medios del mundo. Assange tendrá derecho a impugnar en las Cortes británicas la solicitud de extradición de Estados Unidos. Muchas personas que encaran una extradición acusan que esta es motivada por razones políticas más que por una cuestión legal legítima. No sé nada de Wikileaks, no es lo mío. He estado viendo lo que ha pasado con Assange y eso será una determinación. Me imagino sobre todo por el abogado general que está haciendo un excelente trabajo. No sé nada de él. Lo único que sé es que el abogado general estará involucrado en eso y él tomará una buena decisión. También hemos recogido algunos testimonios de algunos ciudadanos transeúntes quienes han llegado hasta acá, muchos de ellos a favor de Julian Assange y otros que también han dado su testimonio. Conozcamos lo que ellos manifestaron. Las instalaciones de la embajada, los esfuerzos de la embajada y el personal de la embajada estaban enfocados en proteger a un ciudadano australiano. Bien podrían haber ido todos estos recursos ayudar a los ecuatorianos que iban llegando de España, de Italia, iban llegando en busca de oportunidades a Reino Unido. Definitivamente que celebramos de que hoy la embajada puede enfocarse en restablecer los acuerdos de comercio, en restablecer las relaciones diplomáticas. Es increíble lo que el presidente de Ecuador ha hecho con Mr. Assange. Creo que es un crimen de la humanidad. Él es un periodista y debiera ser libre y lo que están haciendo es una cacería de brujas.
Filtración de documentos secretos, espionaje, traición y muchos otros cargos persiguen al terror de los corruptos en Internet, Julian Assange. Para algunos es un héroe, pero para otros representa un peligro para la seguridad de grandes potencias como Estados Unidos. ¿Se saldrá el gobierno de Estados Unidos con la suya? Todo puede pasar. Después de conocer de que no existen ninguna garantías para el ciudadano Julian Assange si va a ser extraditado a los Estados Unidos o no, pues nosotros nos despedimos de este reportaje pues para llevarles siempre lo que está ocurriendo en territorio inglés. Como siempre, Jerónimo Palacios para Londres TV.